Cualquiera. Buenos días, Dios los bendiga. Bueno vernos en esta mañana juntos en el Señor. Gracias por estar en este lugar. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro del Éxodo. La semana pasada vimos hasta el capítulo 15 del libro del Éxodo con el tema de la victoria del creyente. Y empezando, pues resumimos lo que habíamos visto en las anteriores predicaciones sobre esta serie del siervo de Dios, o más bien del siervo del Dios que libera. Terminamos en el capítulo 15, versículos 1 al 21, con el cántico de Moisés, que allí también se ve María, su hermana, cantando el estribillo o el coro corto del cántico de Moisés y danzando con pandero. Hay muchos temas que podríamos tocar. Podríamos decir, por ejemplo, gracias mi hermano, ¿por qué no tenemos danzas oficialmente en nuestra iglesia? Es un tema para tratar en algún momento. Simplemente resumo porque es espontáneo en la Biblia, pero no establecido ni mandado. Pero cantar sí es mandado en la Biblia. Y en el capítulo 14, quería resaltar esto en el versículo 31. No lo leímos la semana pasada. Cuando cruzan el Mar Rojo, al final del capítulo 14, en el verso 31 dice: al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo en contra de los egipcios, tuvo temor del Señor, y todos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Que es la meta que debe tener el siervo de Dios. Lo resalto porque él le llama siervo a Moisés, que la gente crea en el Señor y obviamente crean lo que Dios le ha mandado a decir a través de sus siervos. Y recuerde que siervos son todos los creyentes en Cristo ahora que llevan el evangelio a otros, que crean en el Señor, confíen en ellos en la medida en que les dan las palabras del Señor. Esa es la victoria, decíamos la semana pasada, del creyente: no tener mucho dinero, no tener mucha fama, no tener mucha comodidad, sino tener la bendición de que a través de él otros crean en Cristo y caminen con Cristo y ayudarlos a caminar en Cristo. Pero quiero utilizarlo como una pequeña primera introducción con respecto al tema de hoy, que es la estabilidad del siervo de Dios, para que usted tenga en cuenta que ahí se dice que creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Y lo que vamos a ver en el día de hoy, después del versículo 22 del capítulo 15, es que cuestionaron a Dios y cuestionaron a Moisés. Y en medio de esa desestabilización, el siervo de Dios tenía que mantenerse estable para poder ayudarlos a caminar en el Señor. Mire conmigo el versículo 22 del capítulo 15:22 hasta el 15:27. Moisés ordenó que Israel partiera del Mar Rojo y se dirigiera al desierto. De Shur. Los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y cuando llegaron a Mará, no pudieron beber las aguas de ese lugar porque eran amargas. Por eso le pusieron por nombre Mará. Allí el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró un árbol. Moisés lo echó al agua y el agua se volvió dulce. Allí el Señor les dio estatutos y ordenanzas y los puso a prueba. Les dijo: si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. Yo, el Señor tu sanador, o yo Jehová, o Yahvé tu sanador, o Yahweh.
Luego llegaron a Elim, donde habían 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a los manantiales. Nuestro tema es estabilidad del siervo de Dios. La gente busca que quienes les sirven de parte de Dios o de parte de alguna institución o les ayudan liderándolos en algún proceso, en este caso el proceso de pasar por el desierto, después de pasar por el Mar Rojo, en el caso cristiano el pasar por esta vida caminando con Cristo, buscan personas que les ayuden en ese y que les sirvan, que sean estables, porque las personas somos inestables. Y el liderazgo requiere no desestabilizarse frente a la inestabilidad de la gente, porque la mayoría tendemos a desestabilizarnos en medio de las circunstancias difíciles o adversas. Es tremendo que si alguien, por ejemplo, va a atender una emergencia, para ilustrarlo, es médico y ve varias personas en esa emergencia heridas, algunas muriendo, otras sangrando y algunas entrando en shock y gritando porque se sienten muy mal o porque están desesperadas, lo que se espera es que el médico no entre en shock y empiece a gritar con ellos, sino que esté tranquilo, priorice y atienda. Igual que un bombero en medio de una situación de un incendio, así todos estén gritando, él tiene que mantener la calma, dar ejemplo y ayudar a que los demás se calmen y orientar el proceso. Eso es lo que se espera, la estabilización de parte de Dios en quien sirve a Dios para que pueda dar estabilidad a los demás en medio de la inestabilidad de este mundo. El siervo de Dios se mantiene estable en su servicio y brindando estabilidad cuando, escuche esto, libre y voluntariamente soporta y ayuda a los demás. Aquí está la paradoja que venimos trabajando. Paradoja es una aparente, no real, una aparente contradicción que hemos venido trabajando en esta serie. Servir a un Dios que libera. Y en este caso, Dios lleva a su siervo a que libremente sirva a otras personas que son difíciles de ayudar y a veces difíciles de soportar, y algunos dirían insoportables. De hecho, yo recordaba cuando preparaba este sermón, se conectan los temas, se conectan los textos bíblicos. Este miércoles no estuve compartiendo la serie de Lucas, terminamos el miércoles pasado en Lucas 9, y una de las expresiones del Señor cuando le traen a un joven que está muy mal, al que Cristo ministra, libera, sana, dice: ¿hasta cuándo los voy a soportar? Generación incrédula y perversa. Somos insoportables. Somos difíciles de ayudar, y el que sirve a Dios tiene que estar dispuesto a acompañar a personas difíciles de ayudar y que no son fáciles de tratar. ¿Sí me explico? Y lo tiene que hacer voluntariamente, con libertad, no porque lo obligan, sino porque decide hacerlo, porque el Señor lo liberó con su Hijo Jesucristo muriendo por él. Ahora libremente debe ayudar a otros a caminar en el Señor. Yo sé que este sermón podría titularse por el tema central del capítulo 15, versículo 22, hasta el capítulo 17, versículo 7, la murmuración de los israelitas, porque es el término que más se repite. Aquí lo vimos en el capítulo 15, versículo 24, dice que allí el pueblo murmuró contra Moisés. Lo veremos en el capítulo 16, en el versículo 2, dice: allí en el desierto todos ellos murmuraron contra Moisés y Aarón. Y también en el capítulo 17, en el versículo 3, pero el pueblo tenía sed y murmuró contra Moisés. Y tenemos en nuestro concepto de este tiempo que la murmuración, y así lo es, pero vamos a complementarlo con lo que
nos dice el texto en su original, es hablar de alguien. Aquí vemos que murmuraron contra Moisés y obviamente al final, lo veremos en el siguiente capítulo, contra Dios mismo que guiaba a Moisés. Pero sabe, la palabra murmuración allí es una palabra que significa quedarse quieto, paralizarse, estancarse. Ellos emocionalmente estaban desestabilizados por lo que estaban viviendo, buscaban la manera para poder encontrar lo que necesitaban y se estancaron en su caminar con el Señor y se quedaron quietos y empezaron fue a renegar, lo vamos a ver, a amargarse, a reclamar y a discutir, que son los 3 puntos de nuestro sermón hoy. La amargura desesperante por no poderse satisfacer, el reclamo desanimante por no poder tener y la discusión desafiante por no querer perecer. Moisés le estaba sirviendo a un pueblo de parte de Dios que estaba amargado, reclamando, o que era quejetas o quejón, y que era pleiteros o que eran rencillosos. La palabra que usa la Reina Valera del 60 es rencilla, en el capítulo 17. Y allí, y a esas personas tenía que servirle Moisés. ¿Cómo la ven? Buenísimo. 40 años andando con ellos y al final él tampoco entró en una desestabilización emocional. Él mismo lo dice, el texto lo establece, dejándose llevar por su inestabilidad. Por eso, si no lo resalto en cada punto hoy, por favor tenga en cuenta algo: no encontramos estabilidad mirando las situaciones ni mirando a la gente cómo reacciona, sino en nuestra relación con Dios. Si no, no vamos a poder acompañar a nadie en sus procesos. Servir a los demás cuesta, porque las personas somos complejas. Usted lo sabe, ¿cierto? ¿Cuántas veces ha estado amargado? ¿Cuántas veces ha estado quejándose? ¿Y cuántas veces ha estado discutiendo? Primero, versículos 22 al 27 que leímos: las aguas amargas de Mará, amargura desesperante por no poderse satisfacer. Por favor, tenga en cuenta algo que voy a decir en cada uno de los puntos para contrastar y no ver solo el lado negativo, sino ver cómo sería positivamente en Cristo. El disfrute va ligado a la utilidad, o el deleite va ligado a la utilidad o a que sea algo bueno. Dios nos permitió el gusto para poder degustar, el olfato para poder oler, y muchas veces esto va ligado hacia algo es bueno o malo. En el caso de ellos eran aguas amargas y sabían que no eran útiles para su cuerpo y eran imbebibles y no las iban a nutrir o no les iban a servir para su bienestar. Entonces, el hecho de poder sentir que estaban amargas, que no eran dulces, se supone que serían aguas parecidas a la del mar y no como las de un río, no les eran potables para poder saciar su sed. Tenían agua, pero no les servía. Lo negativo es que lo amargo desespera, pero lo que disfrutamos nos sirve o nos es útil. Ellos tenían agua y no la podían disfrutar, estaba amarga y se desesperaron. No era que no tuvieran agua, tenían sed, tenían agua, pero no les era útil, no se podían deleitar en ella. Y ya va usted relacionando conmigo a dónde quiero llegar con esto en Cristo. Miremos la situación: eran libres para beber, pero las aguas no servían. El verso 22 y 23 nos lo dicen, ya lo leímos. Miremos la reacción: el pueblo se desesperó contra Moisés y Moisés se enfocó en Dios. Reacción mala, reacción buena. El verso 25 dice entonces verso 24 dice: allí el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué vamos a beber? Se desesperó en la amargura de corazón. Mientras Moisés, ¿qué hizo? Verso 25, pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró un árbol, le mostró un mecanismo, una forma
creemos milagrosa, pero al mismo tiempo providencial. Puede ser que el árbol tuviera alguna especie de sustancias químicas que hicieran que el agua se endulzara, puede ser, pero aún así sería un milagro providencial porque fue Dios el que lo guió al árbol, él no lo vio por su propia capacidad. O sencillamente representaba la obra de Dios ese árbol y poniéndolo en el agua se volvería dulce. Cualquiera de los dos son milagro providencial o un milagro ya propiamente creativo de transformación del agua, como cuando Cristo transformó el agua en vino. Hay procesos de desalinización. Ve usted en el internet personas que hacen excursiones, que salen de campaña y tienen ollitas, tienen dispositivos especiales para pasar un agua que es salina para agua dulce y para poder hacerla potable y que la puedan tomar. Es que si usted toma, espero que lo haya visto en algún lugar, lo haya leído o lo haya visto en algún sitio de internet, si usted toma agua salada se termina deshidratando más y termina haciendo daño. Esa es la paradoja del que está naufragando en el mar, no puede tomarse el agua aunque está rodeada de ella y puede morir de deshidratación, y si se la toma se deshidrata más rápido. Era un problema grande. No era que no hubiera, había, pero no le servía el agua. ¿Cuál es la reacción correcta? La de Moisés. Buscó al Señor, Dios le mostró un árbol, lo puso en el agua se volvió el dulce, y allí dice el versículo 25, el Señor les dio estatutos y ordenanzas y los puso a prueba. Aquí en este primer momento vamos a ver tres, con los 3 puntos de hoy. Dios pone a prueba, que se puede traducir o tienta. El que tienta es Satanás, entonces traduce prueba, porque Dios lo hace para promovernos y capacitarnos en él al pueblo. Al final, en el capítulo 17, veremos que el pueblo no prueba, sino que tienta a Dios, lo desafía. Dios aquí está probándolos para enseñarles a vivir su nueva vida, y ellos al final terminan tentándolo, no queriendo que Dios les cambie su forma de pensar y su forma de ser. Servir a personas que están en amargura es complicado, pero usted no puede encontrar en el corazón de ellos algo para endulzarles la vida. Tiene que buscar al Señor para mostrarles cómo seguir la voz de Dios, que es la solución, y seguir los mandamientos de Dios. Porque mire, después verso 26 dice: si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios, yo el Señor tu sanador. Y luego llegaron a Elín, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a los manantiales. Después de que Dios trata con ellos, entienden que no es llegar, mirar la circunstancia y amargarse desesperadamente porque no se puede hacer nada, sino buscar al Señor y pedirle a Dios que nos guíe con sus mandamientos y su dirección. Ahí promete que no les iba a pasar nada. Ningún ser humano, sobre todo los creyentes hoy en Cristo, deja de tener problemas en esta vida. Les está prometiendo que no les va a pasar nada como consecuencia de su pecado y de su desobediencia a Dios, porque no van a ser como los pueblos rebeldes. Pero precisamente por no querer obedecer al Señor, y nadie lo obedece perfectamente, es que sufrimos en esta vida. ¿Cuál es la solución? De nuevo, escuchar la voz de aquel que envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz, seguirla, y si en algún momento sufrimos alguna dificultad y no podemos, escucha esto, disfrutar la vida que Él nos da, encontramos la capacidad de gozarla cuando empezamos a seguir su voz y obedecerle. Le encontramos gusto a esta vida que Él nos dio. El Catecismo de Westminster, en su primera pregunta, dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. De tal forma de que si las circunstancias o todas las aguas de este mundo son amargas, el agua de la presencia de Dios y de la relación con Él es dulce, para que nuestra vida no viva en amargura. ¿Vamos conectados allí? ¿Y qué tiene que hacer uno cuando le sirve a las personas así? Conectarse primero con Dios para vivir no en amargura y poder transmitir esa dulzura del Señor. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien nos lidera?
dejarnos dirigir según los mandamientos de Dios para no desesperarnos amargamente. El reclamo desanimante por no poder tener, Éxodo 16. Mire conmigo el Éxodo 16. El día 15 del mes segundo, llevaban 2 meses, ya estaban en el segundo mes a mitad. Después de su salida de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elín y se dirigió al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. Claro, quien los va dirigiendo es Moisés, ¿no? Por eso pelean contra él. Verso 2, allí en el desierto todos ellos murmuraron, ya no solo contra Moisés, sino contra Moisés y Aarón. ¿Recuerdan lo que vimos, cómo Dios los usó para sacarlos con la vara y todo el asunto? Y aquí está por qué llamo el reclamo desanimante. Verso 3, y les reclamaron, mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor, y que Dios nos hubiera matado allá en Egipto, o sea, dejar que nos mataran los egipcios, es lo que se entiende del texto. Allá, y dicen, qué contradicción, mejor morirnos allá, pero allá nos iba mejor estando vivos. Espera un momentico, eso es como el que dice, me quiero morir, pero no quiero sufrir muriendo. Quiero que se acabe con mi vida, pero por favor no me maten. Quiero que por favor me dejen matar, pero no lo quiero hacer porque me va a doler. Es contradictorio porque dice, mejor hubiéramos muerto allá, pero allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. Gracias, Adra. No sé qué pasó ahí. La selección Colombia. Bueno. Gracias, Señor, por los egipcios. No, mentiras. Las personas. El asunto es, estábamos mejor en Egipto, mano. ¿Por qué teníamos que venir por acá? ¿Recuerdan lo que les dije hace un rato? Del cierre de la predicación de la semana pasada. Creyeron en Dios y confiaron en Moisés. Contentísimos cuando pasaron el Mar Rojo, y vienen 2 situaciones y a la segunda ya están diciendo, mejor estábamos allá. Allá teníamos suficiente para saciarnos. Aquí el problema no es que tuvieran algo que no les sirviera. El agua no era amarga, aquí era que no había. Y aquí no era que no habían alimentos para comer. Y yo quiero que por favor reflexione, porque esto es parte del servicio al Señor que le tocó a Moisés y le toca a usted como creyente cuando acompaña a alguien en Cristo, y al ministro, al líder de la iglesia cuando acompaña a otros a caminar en Cristo. Siempre habrán situaciones de dificultad, y yo sé que es fácil para nosotros cuestionar a esta gente que reclamó y se desanimó. Pero hermano, una cosa es que usted no tenga para salir en una caravana en moto a pitar, como la gente que está pasando ahí, y otra cosa es que no tenga moto, y otra cosa es que no tenga comida para darle a sus hijos y para usted mismo para comer. No estamos hablando de tener buena ropa, de tener buen vehículo y de andar bien en este mundo. Estamos hablando de necesidades básicas, comida y bebida. A ver, esto que voy a decirles es una frase que he acuñado para mi propio corazón y le comento a los hermanos que sirven en la iglesia. Lo más difícil no es sufrir sirviendo a Cristo, a veces lo más difícil es acompañar a otro mientras sufre para que camine en Cristo. A veces le cuesta a uno más ver a otro sufrir que sufrir uno mismo. Porque uno dice, caramba, ¿cómo hago? Necesita. Y usted puede que le sacie, la Biblia lo manda a una necesidad física un momento, pero luego no se lo puede todo el tiempo saciar. Y si acaso a uno, no a más, no a todos. Y usted tiene que enseñarle a la gente a sufrir en Cristo y a caminar en medio de su escasez y de su necesidad, confiando en el Señor. Y a veces ellos dicen, pero no tengo. Y usted dice, Señor, no tienen, ¿ahora qué hago? ¿Usted cómo hace? Y es tremendo porque termina pasándonos como aquellos, uno dice son los animales, pero a veces los seres humanos más reaccionamos de esa manera, que los animalitos cuando usted les va a curar una herida, porque son instintivos y siente que le está doliendo, reacciona para hacerle daño. Pero yo he visto animalitos quedarse quietos mientras uno les sana la herida, a pesar de que les duele. Y nosotros como personas a veces nos quieren ayudar y decimos, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y qué pasó? ¿Y Dios? ¿Y el mundo? ¿Y la iglesia? ¿Y los hermanos? ¿Y dónde queda la...?
y usted dice, pero espere, cálmese. Y usted quiere ayudar. Pablo dice una frase tremenda en una de sus cartas del Nuevo Testamento: aunque amándolos más, se ha amado menos. Yo queriéndolos ayudar por amor en Cristo y ustedes me están blasfemando, o más bien me están difamando, diciendo cosas contra mí y atacándome, yo queriéndoles servir en Cristo. ¿Y sabe qué hacía Pablo? Seguía sirviéndoles. ¿Y sabe qué hacía Moisés, que lo estamos viendo? Seguía sirviéndoles. ¿Y sabe qué? Vaya, reclámele a otra persona, yo no le vuelvo a ayudar. Esa es la reacción humana. La reacción del siervo de Dios, ¿cuál es? Aquí no vemos que Moisés busque a Dios. El texto no lo dice, puede ser que sí lo hizo y esté implícito, pero el texto dice que fue Dios quien buscó a Moisés. Yo creo que Moisés estaba achicopalado. Después lo va a decir, verso 4: el Señor le dijo a Moisés, no Moisés le pidió ayuda a Dios, sino que el Señor le dijo a Moisés: como verás, yo voy a hacer que les llueva pan del cielo. Voy a hacer que les llueva pan del cielo para ver si ustedes obedecen o no mis leyes. Cada uno de ustedes debe salir todos los días y recoger la porción para ese día, pero el sexto día se prepararán para guardar una doble porción de lo que acostumbran recoger todos los días. ¿Se acuerda que les había dicho que la solución para no amargarse en medio de las dificultades, lo que uno no disfruta la vida que Dios le ha dado, es buscar la palabra de Dios y hacer todo conforme a su voluntad para que Él nos dé el gusto y el deleite? Pues como ellos al parecer no querían acostumbrarse, Dios les dio una porción más, como dicen por ahí, al que no le gusta el caldo o la sopa, ¿no? El caldo y la sopa. Le dan 2 tazas de caldo y de sopa. Entonces Dios dice, ahora no van a tener nada de comida, para yo poco a poco irles enseñando cómo me deben obedecer en su vida diaria, con mandamientos que quedaron aquí escritos en la Biblia, pero que poco a poco entiendan que si no se dejan dirigir por mí, van a quedar presos de la amargura y de la desesperación, quejándose. Y es difícil trabajar con gente que se queja. Pero Dios dice acá a Moisés: yo les voy a contestar, les voy a dar. Situación: eran libres para comer, ya no eran esclavos de los egipcios, tenían libertad para comer lo que quisieran, pero ¿sabe qué? No tenían comida. Bueno, cuando uno dice, soy libre para comer lo que yo quiera, pero no tengo que comer, bueno, es libre para morirse de hambre. El asunto es, ¿qué hacer en esa situación? ¿Cómo reaccionar? El pueblo reaccionó desanimado contra Moisés, diciendo que era mejor Egipto, y culpando a Moisés y Aarón, diciendo, nos han sacado para matarnos. El problema de la queja es que lleva implícita una reflexión interna, buscando un culpable que no sea yo. Yo no quiero asumir mi responsabilidad. Una persona que se queja mucho, estamos hablando de un carácter constante de queja, es una persona que no asume su responsabilidad, sino que la traslada a otros. Moisés y Aarón nos quieren matar. Se parece a una frase que salió por ahí con la famosa revuelta, la mencioné cuando predicamos sobre el Día de la Madre y vuelvo y la menciono ahora que está cerca de las elecciones para que por favor tengan en cuenta eso. Salía gente diciendo, nos están matando. Yo cuestiono cuando todo mundo reclama y nadie se responsabiliza. El que sirve a Dios ayudando a otros les enseña a no vivir quejándose, sino a reaccionar de forma distinta, animándose con lo que Dios nos ha dicho. Dios le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo, pero deben obedecer, salir y recoger. O sea, yo les voy a dar, pero no se van a quedar quietos, se van a mover, van y recogen lo que les mando y lo hacen conforme yo les digo. Recuerden las instrucciones, salen todos los días y recogen. Gracias, hermano. Gracias, Elis.
Entonces no lo van a recoger como quieran, porque la gente dice, yo quiero, denme. Entonces Dios dice, les voy a dar. En otro texto en Números dice que les dio hasta que se les salió por las narices en otra ocasión y realmente se enfermaron porque reclamaron de nuevo, reclamaron tanto y Dios les dio tanta carne, codornices, que llegó hasta 1 metro por encima. Y no siempre cuando uno pide, pide lo que le conviene. Terminaron enfermándose con una peste y muriendo mucha gente. Era un camino diferente el que llevaban ellos en el desierto a la vida que vivieron en Egipto. Dios les estaba ayudando y ellos estaban desesperados reclamando. El libro Cuando todo se viene abajo, no recuerdo la autora, ella pone un ejemplo muy bonito también con los animalitos. Dice que ella tenía unos pajaritos y este era un solo pajarito, si no estoy mal, y lo ponía todos los días en la ventana y veía siempre el mismo paisaje cuando ella lo ponía en su jaulita al frente de la ventana. Pero un día ella lo quería tanto, ese pajarito, que dijo, voy a hacer un viaje tan largo que me lo voy a llevar conmigo para que no se quede solo. De pronto entra un gato, se lo come, de pronto alguien que lo deje a cuidar no lo cuida bien y se me muere, y se lo llevó en el carro. Y ese pajarito iba sufriendo porque ya no veía el mismo paisaje por la ventana, sino que por la ventana del carro veía pasar cantidad de paisajes y se iba volviendo loco porque no entendía. Le cambiaron el contexto, era otra situación, era algo diferente. Casi se muere en el camino. Él no entendía que la que lo llevaba ahí era la que lo quería y lo sostenía y que lo estaba cuidando y guardando. Ni lo iba a dejar morir de hambre, ni lo iba a dejar atacar de ningún animal, pero en el que el camino era diferente a lo que él había vivido antes. Claro, es un animalito, pero caramba, a veces parecemos nosotros los pajaritos. Cristo dijo que los pajaritos tienen sustento, lo dijo en uno de sus textos, para que confiemos en Dios, por lo más básico, por la comida. ¿Por qué nosotros no vamos a tenerlo? Si somos sus hijos, ¿por qué Dios no nos va a contestar y nos va a ayudar? Dejarnos llevar por el reclamo es desanimarnos y desanimar a la gente. Vivir quejándonos no trae ánimo, trae desánimo. Lo contrario es el contentamiento, como Pablo le dice a Timoteo. Bueno es el contentamiento, o buena es la piedad acompañada de contentamiento. Usted vive en una relación con Dios, pero tenga satisfacción en lo que Él le ha dado para que se anime, porque si vive quejándose por lo que no tiene y no agradeciendo lo que tiene, pues va a terminar desanimado y desanimando a todo el mundo. Y usted lo sabe, la queja se contagia más rápido que un virus. Ay, no, uy, sí, no, uy, no. ¿No vi esto? Uy, no, sí, ya me di cuenta, uy, terrible. Desanima. ¿Y para qué están puestos los siervos del Señor, los hijos de Dios al lado de las personas? Para animarlos. ¿Te imaginas que hubiera llegado y le hubieran dicho eso a Moisés? Moisés hubiera dicho, uy, sí, mano, nos vamos a morir. Yo no sé ni por qué los traje acá. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Es más, Dios no le permitió a Moisés que hablara, creo yo, y ni alcanzó a orar porque Dios no quería que Moisés reaccionara igual, y trata con él, le da la solución, le dice que le va a traer comida, les va a llover pan del cielo, les van a caer codornices en la mañana. Voy a resumir los demás versículos para no leer todo el capítulo. En la tarde les van a llegar codornices, que es carne para comer. En la mañana del otro día les va a llegar pan del cielo, maná. Se van a sorprender, dice el texto, que cuando lo vieron dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es maná? La palabra maná, y por eso le pusieron maná. Y dice el mismo texto que era como semilla de culantro, dice ahí. Yo creo que es como dice ahí, como unas hojuelas con miel, como un cereal dulcecito, carbohidrato y vitaminas, energizante y regularizante junto con la proteína. Es una dieta balanceada, muy balanceada para caminar en el desierto, no tanto como para que se queden ahí engordando en la mitad del camino. Lo del día, 2 litros según este texto en Reina Valera contemporánea, un gomer según las medidas antiguas en Reina Valera del 60. Cada persona solo come eso. Nadie puede comer más, recogen eso suficiente. Si recogen más se les daña, no sean desobedientes. Yo me imagino, ¿no? Todo eso ahí para adelante. Lo que no estoy leyendo es que Moisés les dijo, pero cuidado, que Dios dijo que solo recojan lo del día. Y el día sexto, antes del día séptimo, ahí sí recogen el doble y no se les va a dañar, porque el séptimo lo van a dedicar para buscar al Señor y van a confiar en Él y le van a obedecer. Recuerden, obediencia es sinónimo de confianza. Pero ¿qué pasó? El resto del capítulo dice que cuando vieron eso disfrutaron la carne, cuando vieron eso disfrutaron el pan, y cuando llegó el momento
de recoger, recogieron más y se les dañó. Y yo les he dicho, no recojan tanto. Y cuando llegó el séptimo día, a pesar de que el sexto habían recogido lo del sexto y lo del séptimo, salieron de todas formas a buscar y resulta que no cayó. Y Dios le dijo, pero ¿qué pasó con el pueblo que no me hace caso? Les estoy enseñando a obedecer. Mucha queja, poca búsqueda de mí. La solución entonces, viendo la reacción del pueblo desanimado y de Moisés animado por Dios, cuando se enfoca en Dios y desanima la murmuración, la solución entonces está en aceptar y administrar fielmente lo que Dios nos da. Si hoy no hubo, no hubo. Que no sea por negligencia ni por falta de hacer lo que Dios me ha mandado hacer, pero ya Dios me dará. De nuevo, no es pasividad, es dejarme guiar por el Señor. Y lo que tengo, agradecerlo y contento, administrarlo conforme Él me ha mandado. Esto parece una clase de economía. Cuando hicimos una serie sobre las finanzas, dijimos una cosa es lo necesario, otra cosa es lo que nos gusta y otra cosa son los lujos. Usted no necesita estar bien vestido para vivir, pero le gusta estar bien vestido. Y es bueno tener un buen champú, un buen jabón para bañarse bien y no oler a feo. Pero oliendo a feo, sobrevive. ¿Cierto? Una cosa es la sobrevivencia, otra cosa es lo bueno, y a veces vivimos más amargados y sobre todo quejándonos por lo que ni siquiera es bueno ni es para sobrevivir, sino es un lujo. Salmo 73, veía una predicación esta mañana de una iglesia en República Dominicana, en Costa Rica. Algunos conocieron aquí al hermano Pedro Burdoy, que venía a esa iglesia. Y el predicador invitado citaba el Salmo 73. Y el salmista dice, por poco caigo cuando veo al impío como prospera. Es que esa gente sí tiene y yo no tengo. Y uno pregunta, pero venga, ¿se está muriendo de hambre? No. ¿Tiene alguito más aparte de lo de no morirse de hambre? ¿Algo que le sea bueno? Sí. Y entonces, ¿por qué critica tanto por los lujos que tiene otro que usted no tiene? Ah, bueno, es porque me parece que Dios debería darme a mí, pero a ese no, porque no le sirve. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la alegría de lo que Dios nos da? El contentamiento y satisfacción. Pregunta, ¿usted se amarga por la falta de lujos, por la falta de lo bueno? O más bien, ¿se queja por la falta de lujos, por la falta de lo bueno o por la falta de lo necesario? Y es que hasta por lo necesario no hay necesidad de amargarse. ¿Qué hay que hacer? Aceptar lo que tenemos y administrarlos fielmente. Mucho de lo que sufrimos es por falta de buena administración. ¿Qué tiene que hacer usted como siervo de Dios cuando ayude a alguien? Ayudarlo a aceptar lo que tiene de parte de Dios, a contentarse y a saberlo administrar para que lo ponga a producir. ¿Qué tal les parece? ¿Seguro van a buscar al que se queja para ayudarle? No se quejen de que les diga que busquen al que se queja, ¿no? Si se quejan ya están pecando. Y lo último, la discusión. Pablo dice a Timoteo, vamos a saltarnos, yo les resumí todo el capítulo 16, ya saben del maná, ya saben del contexto, ahora el agua de la roca. Pablo le dijo a Timoteo en algún momento que el que sirve al Señor como pastor no debe ser pleitero, peleonero, conflictivo, armar discusión, que desafía a todo mundo y termina desafiando a Dios, que es lo que pasó acá. Capítulo 17 dice, conforme al mandamiento, verso 1, del Señor, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin en jornadas cortas hasta acampar en Refidín. Pero allí el pueblo no tenía, ¿qué no tenían? Vamos a ver si se me despiertan. ¿Qué no tenían? ¿Para qué? ¿Para qué? Para beber. Así que todo el pueblo, vea bien lo que dice allí, discutió con Moisés y le dijo,
danos agua, queremos beber. Ya no solamente le estaban reclamando, sino que le estaban exigiendo y peleando con él. Moisés les dijo, ¿por qué se pelean conmigo? Verso 2, ¿por qué ponen a prueba al Señor? ¿Recuerdan la palabra prueba? Luego el salmo que leyó Sadra al inicio del culto, el 95, le llamaría ¿por qué tientan al Señor? Hebreos 3 también lo llamaría tentar al Señor, y otros textos más en la Biblia llaman tentar, porque puede ser probar o tentar, se puede traducir de ambas formas. Están desafiando al Señor. Eran libres para beber, pero no tenían ahora que tomar. No era que tuvieran aguas amargas, era que no tenían nada. ¿Cómo reaccionaron? Desafiando con discusión, peleando con conflicto a Moisés y tentando a Dios. Mira el versículo 3. Pero el pueblo tenía sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Esto es una profundización, vienen de mal en peor, ahora están peor todavía en su reacción. Y mire lo que dice el versículo 7, saltémonos hasta allá, porque resume lo que pasó con ellos. Y a ese lugar lo llamó Masá, porque los hijos de Israel pusieron a prueba al Señor, y también Meribá, por la discusión que tuvo con ellos. Pues dijeron, escuchen lo que dijeron, ¿está el Señor entre nosotros o no está? A ver, Dios, ¿usted sí nos ayuda o no nos ayuda? ¿Qué le pasa? Ya no estaban peleando con Moisés solamente. Desde un principio, al pelear con el enviado de Dios, peleaban con Dios, pero ahora abiertamente desafían a Dios por lo que no tienen y discuten. Si frente a la amargura hablamos del disfrute, si frente al reclamo hablamos del contentamiento, frente a la discusión que desafía o tienta, decimos que lo contrario es el diálogo cordial que trae conciliación. Usted puede decir lo que piensa, pero dígalo bien. No lo diga peleando. No lo diga para discutir. Se le autoriza que cuestione hasta que dude. Es más, Dios le pasó a Job muchas cosas que dijo de una forma para sus amigos grosera, para nosotros también muy, muy peligrosa, hablando con Dios de una forma muy, muy, muy desafiante. Y de todas formas Dios lo pasó porque sabía que en el fondo de su corazón lo que quería Job era conocer la realidad, no desafiar a Dios diciéndole que estaba equivocado al final. Dios sabe lo que hay en el corazón cuando estamos mal. Pelear con Dios no es bueno, pelear con la gente tampoco. Hablar es lo correcto. Expresar lo que sentimos y esperar que nos digan lo que sienten es lo que trae conciliación. Yo he conocido gente que se ha discutido tanto con Dios o está tan peleada con Dios que dice, no le voy a volver a hablar. Una vez me dijo una persona, estoy tan brava con Dios que no le voy a volver a hablar, no voy a volver a orar. Y dije, ¿quién pierde? ¿Sí? ¿Cómo hacer? El pueblo reaccionó desafiante, discutiendo con Moisés, tentando a Dios. Moisés reaccionó, escuche esto, por eso les decía que acá en esta parte creo que Dios trató con el corazón de Moisés, porque Moisés de verdad estaba asustado. Mire el capítulo 17, el versículo 4, porque Moisés sí le pide ayuda al Señor y le dice, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me matarán a pedradas. Esta gente me va a matar. A pedradas literales, ¿no? No era algo metafórico, qué bonito y todo lo demás. No, hermano, usted nos sacó y nos sacó para matarnos. ¿Qué cuento de que creímos cuando pasamos el mar, cuando pasamos las dos paredes de agua, cuando todas las plagas y todo lo demás? Ahora usted no nos da comida, muerte, papá. Tuki tuki, lulú. No nos dio comida, se muere y nos buscamos otro. Nos conviene es que alguien que nos ponga el agüita que nos hace falta. Quien sirve al Señor sirviendo a otros para que caminen en Cristo tiene que estar dispuesto a este tipo de reacción en algún momento en alguna persona, tal vez en muchas. Porque muchas de las que sirvamos tal vez ni siquiera se han convertido a Cristo, aunque vienen a una iglesia, aunque
leen la Biblia, aunque tienen conceptos religiosos. Y otras que tal vez sí se han convertido a Cristo, están tan inmaduras que van a reaccionar de esta forma tan desafiante. De los que pelearon acá, esto se recuerda en los Salmos, se recuerda en el Nuevo Testamento, Meribá, Mashá, que significa rencilla, rencilla, tentación. Se saca en cara y dice, esa gente ninguna entró en mi reposo, dice en Hebreos capítulo 3. A ninguna la dejó entrar Dios a la tierra prometida, solo a Josué y a Caleb. Porque todos acumularon un corazón rencilloso en contra de Dios, pero Dios los sostuvo durante ese tiempo, 40 años, y puso a su siervo a que los guiara. Y ni él mismo entró a la tierra prometida, solo hasta cuando aparece en la transfiguración de Cristo, que viene a hablar con él en el monte antes de que Cristo muriera. Dios lo soportó. Vuelvo a lo que dije al principio sobre Cristo con la gente. Hasta Cristo dijo, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Hombres de poca fe. ¿Está mal eso? No, Cristo no los desechó, los continuó soportando hasta el final. Pero es humano sentir como Moisés miedo de que me mate el que me está discutiendo, poniendo pleito cuando yo le estoy ayudando. ¿Y qué tengo que hacer? Como Moisés, voy a Dios a decirle, tal vez no serán piedras literales, Señor, esta gente me va a matar, tal vez son piedras figurativas. No se trata de conmiserarnos, se trata de reconocer que estamos en riesgo y que nos estamos sintiendo ya también sofocados por cómo es la gente. Hasta Cristo lo expresó. En ese texto, en ese episodio de Cristo, decíamos con los hermanos ese miércoles, ¿quién eran los incrédulos que Cristo decía que tenía que soportar? ¿La familia del que sanó o los discípulos que no tuvieron fe porque no tenían vida de oración y no pudieron sacar al demonio? Y vimos que otros evangelios dicen que ambos, toda la generación. Imagínese usted esto, Cristo caminando entre la tierra, que fue real, en santidad, justicia, amor y dependencia del Padre, confiando en Él y escuchando a uno que peca y reclama, al otro que cuestiona y desafía, al otro que se burla, y todos viviendo en contra de la voluntad de Dios y conociendo todos sus corazones. Caramba, ¿cómo me puede decir a mí alguien que Cristo no soportó amorosamente a la gente en esta tierra? Si apenas pisar esta tierra y desarrollarse como hombre, siendo el Hijo de Dios, debió haber acabado con todos, diciendo todos desobedientes. Eso le propuso el Padre de Cristo. Dios mismo le propone a Moisés en un momento determinado. Le dice: Moisés, tranquilo, no es este episodio, fue otro que tal vez no podemos ver en detalle. Hágase para un ladito y yo los acabo a todos. Y levanto de usted otro pueblo. Eso hubiera durado otras generaciones, ¿no? Que Moisés tuviera la familia de Moisés. Déjeme y acabo a todos y queda usted con otra descendencia. Y Dios había formado un corazón tan manso, dice el Números capítulo 12, en Moisés, que era el más manso de la tierra, de toda la tierra, que Moisés le dijo: no, Señor, no los acabe. ¿Dónde va a quedar la gloria de tu nombre? Ten misericordia de tu pueblo, intercede por ellos, a los que lo querían matar. No se parece en nada a Cristo, a quien literalmente mataron y por quien literalmente Él estuvo orando. Mucho más grande nuestro Salvador cuando estaba en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una palabra que no he querido decir porque no aparece acá. Esto se llama paciencia. Para que usted sea estable en su servicio al Señor, tiene que tener paciencia. De verdad, lo que menos debemos hacer es quejarnos, pero no puede ser que simplemente soportemos con amargura a los amargados, soportemos quejándonos a los que se quejan y soportemos peleando con los que discuten. Tenemos que andar gozando en el Señor, contentos en el Señor y dialogando en vez de estar peleando, para poder enseñar a caminar en Cristo con un corazón sano. Yo me asusto cuando veo personas que duran mucho tiempo en el ministerio de una iglesia. Yo felicito a aquellos que son padres de familia y no se han ido de su casa. Yo felicito a aquellos que son miembros de una congregación y no han salido corriendo del primer conflicto con los hermanos. Y les pido, por favor, recuerden que esto se necesita para poder servir. Buscar estabilidad en Dios
frente a una cantidad de personas que nos desestabilizan con su carácter y con su vida. ¿Queda claro, cierto? ¿Qué tal les parece? ¿Cuál es el reto? El reto es ya no solamente como Moisés pedir ayuda, sino mire, en este último, que es lo más tremendo, en la discusión, en el pleito, que en algún momento lo va a ver en Cristo la roca golpeada para salvarnos. Yo sé que ya lo he dicho, pero quiero citarlo en el texto, porque no lo terminamos de leer, capítulo 17, desde el versículo 4 hasta el 6. Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me matarán a pedradas. Y el Señor le dijo a Moisés, lea conmigo con mucha atención este texto, por favor, que voy a decir algo muy importante en muy poquito tiempo. Adelántate al pueblo, Moisés. Anda, lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel y llévate también la vara. La vara que era la autoridad de Dios en la vida de Moisés, la representaba, con la que golpeaste el río, para que se abriera y pasaran. Voy, verso 6, a esperarte en Horeb, junto a la roca que está allí, y tú golpearás la roca, se supone que con la vara, y de ella brotará agua, que el pueblo podrá beber. La versión Reina Valera del 60, si no estoy mal, no dice en el verso 6, voy a esperarte junto a la roca que está allí, sino en la roca que está allí. El término en el original, en el idioma original, puede traducirse junto a o en la roca. Y lo más seguro es que debería traducirse en la roca. Recuerden que aquí no solamente pelearon contra Moisés, pelearon contra Dios, no solo quisieron desafiar a Moisés, desafiaron a Dios, tentaron a Dios. Dios se pone sobre la roca. Y 1 Corintios capítulo 10, verso 4 dice que Cristo era la roca que lo seguía. Dios se pone sobre la roca. Moisés golpea con la misma vara que Dios le dio de su propia autoridad para que la roca se abra y brote el agua para darles vida a ellos. Esto representa a Cristo, y algunos dicen que literalmente es el Señor mismo en el Antiguo Testamento manifestándose anticipadamente, que luego vino y se puso en nuestro lugar en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener una relación con el Padre Celestial. Y la misma autoridad, el poder de Dios para juzgar al pecador vino sobre Cristo para castigar sobre él nuestro pecado y darnos a nosotros perdón y vida eterna. Él pagó por nosotros, Él fue golpeado para salvarnos, y ahí se acaba la discusión. Ahí se acaba el pleito. ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con ello? Ya no solamente reclamos, sino desafíos y conflictos. Y usted dice, espéreme. Si usted es el que acompaña a esta persona, o si usted es la persona que está peleando por todo y discutiendo por todo, dice, espéreme, el que podía pelear no peleó, se puso en mi lugar para sostenerme a mí. Si Cristo enmudeció y fue como una oveja al matadero, ¿por qué yo peleo tanto y discuto tanto por todas las cosas que me afligen en mi vida? Todos deberíamos callar. Si están discutiendo los cristianos, deberíamos decirle, espéreme, ¿qué tanto discuten? Cristo murió por ustedes. Espero que no digan, sí, listo, ya sé, pero aquí está la pelea buena. No, ¿cuál que es la pelea buena? Sinvergüenza, incrédulo, hijo del diablo. Si usted es un hijo del Señor, Cristo murió por usted y no murió peleando. Murió para reconciliarlo y para que usted pueda conciliar y no discutir y pelear. Cristo es nuestro pan del cielo. Literalmente la Biblia lo dice, Cristo lo dijo. No les dio Moisés pan del cielo, fue un milagro, sí, sucedió, sí, pero yo soy el pan del cielo. Dios mismo se bajó para alimentarlos espiritualmente y no solo físicamente. Y la roca también es Cristo, de la que brotan las aguas de nuestra salvación. Así que no hay escasez ni amargura de esta vida que nos puedan quitar la dulzura y la provisión de la relación con Dios si confiamos en Cristo y seguimos su palabra
y nos dejamos hablar por Él en su palabra y le hablamos y le expresamos a Él lo que sentimos confiando en lo que Cristo hizo por nosotros. Las personas en su inmadurez se amargarán, reclamarán y discutirán. Estarán amargados, estarán reclamando y estarán discutiendo. El siervo de Cristo buscará en Dios su estabilidad, escuche esto, para soportar a esos que se amargan, reclaman y discuten, y ayudarlos a aprender a caminar con el Señor, porque mientras estoy reclamando, amargado y discutiendo, me estanqué en mi caminar con Dios, aunque me mueva como un loco humanamente hablando. Para ayudarlos a caminar con el Señor, ¿cómo? En disfrute, contentamiento y diálogo, sin amargura, sin reclamo y sin discusión. Esto no es simplemente dejar de discutir, esto es que por la relación con el Señor tengamos una vida diferente. Le dije la semana pasada, ellos salieron de Egipto, Egipto no salió de ellos, con sus cebollas y todo lo demás, pero ahora Dios quería sacarles un corazón rebelde en contra de Él. Quería enseñarlos a caminar bajo su voluntad, sin reclamos, sin amarguras, sin discusión. ¿Se imagina eso? Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo. Ay, hermanos, a veces uno ve tantas discusiones por tonterías entre los creyentes. A veces dicen por cosas muy importantes como una doctrina muy esencial, pero aún las doctrinas esenciales sí podemos argumentar y debemos sostenerlas con apasionamiento, librando la buena batalla de la fe, pero no discutiendo por querer tener la razón y por ser conflictivos. La mayoría de los que pelean o discuten, que se quejan o reclaman, de los que se amargan y desaniman, lo hacen constantemente. Y en Cristo tenemos ánimo, dulzura y reconciliación. Señor, ayúdanos. Yo no quisiera pensar, como lo decíamos hace un momento, que nosotros hubiéramos sido diferentes en el tiempo de Moisés. Tal vez hubiéramos reclamado más, caminaríamos más amargados y hubiéramos discutido el doble. Pero Moisés nos ilustra lo que debemos hacer y tipifica lo que Cristo hizo para salvarnos a nosotros, para que nosotros nos parezcamos ahora a Él. Ayúdanos a estar contentos, a estar dialogando para conciliar y a estar satisfechos para no amargarnos con lo que tú ya nos has dado, que a veces no podemos ni disfrutarlo. Cosas tan sencillas como la más simple comida para nosotros se nos vuelve amarga porque pensamos que deberíamos tener una mejor. Cosas tan buenas como la compañía se nos vuelve amarga porque pensamos que no es la que deberíamos tener. Ayúdanos a disfrutar, alegrarnos, satisfacernos, aceptar tu voluntad, administrar fielmente lo que tú nos das y a enseñar a otros a hacerlo en Cristo. Siempre, Señor, recuérdanos que todo lo que tenemos lo tenemos en Cristo. Todo lo que por lo que nos quejamos, todo por lo que nos amargamos, todo por lo que discutimos, si lo tuviéramos sin Cristo no nos serviría de nada, iríamos al infierno. Con Cristo, faltándonos todo, nada de eso nos puede amargar ni dañar. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre mismo de Jesús. Amén y amén.